Excelentísimo señor decano, profesor Juan Antonio Vargas, excelentísima señora vicedecana, profesora Carmen Suárez, excelentísimo embajador de Grecia en España, doctor Christodoulos Lazaris, excelentísimo cofundador del movimiento hipocrático, profesor Nikos Castano, y don Pablo Rubio, secretario académico, profesores, alumnos, compañeros, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar al movimiento hipocrático y al señor decano de esta facultad que me haya ofrecido la oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones sobre la relación médico-paciente. En estos 30 minutos voy a hablarles de lo que he aprendido como especialista de medicina interna a lo largo de los 43 años de ejercicio profesional. Verán, yo me gradué en 1975. Pertenezco, por tanto, a la segunda promoción de esta facultad. Y 3 de los que aquí estamos somos catedráticos de universidad. El primero fue el profesor Luis Fernández Vega, que ha tenido el honor de acompañarnos y quien en 1982, tan solo con 30 años, accedió a la condición de catedrático de oftalmología. Verán, les voy a contar algo que no he dicho nunca. En ningún auditorio he dicho lo que voy a referirles ahora. Gracias. Yo soy muy curioso y cuando no sé algo, lo pregunto. Me puede la curiosidad. Hace algunos años, en un viaje familiar que hicimos a Murcia, queríamos dedicar unos días de descanso a actividades deportivas de la familia. Y a mitad de camino, en un lugar que muchos conocerán, que se llama La Roda, pues nos detuvimos a echar gasolina, a descansar, a tomar algún refresco. Y nada más entrar en el establecimiento yo vi unos carteles grandes que ponían «Se venden Miguelitos», con unos pasteles muy atractivos. Iba con mis hijos y les dije: ¿por qué se llamarán Miguelitos? Me miraron así con el recelo habitual y uno de ellos dijo, tal vez intuyendo lo que iba a suceder: yo mejor me voy al baño. Llegamos al mostrador, pedimos la consumición y el camarero, muy amable, y yo le pregunté, ¿por qué se llaman Miguelitos? En ese momento llegaba mi hijo del baño y exclamó: «Lo sabía, estaba seguro». Yo me sorprendí, tomamos la consumición, salimos y ya no me habló en el resto del viaje. Bueno, en realidad sí. Me dijo: «¿Pero por qué tienes que preguntar todo? Vamos a ver, ¿por qué más te da que se llamen Miguelitos, Juanitos, Pepitos? ¿A ti qué más te da?» Claro, yo le contesté, pues por algo se llamarán Miguelitos, ¿no? Pues quería saberlo. Bueno, y así estuvimos hasta el final del viaje. Excuso decirles que luego en los partidos de tenis me di unas palizas olímpicas. Bueno, pues les decía que al reflexionar sobre mi ejercicio profesional y sobre la relación médico-enfermo en los últimos años, he tenido algunas vivencias personales que me han hecho preguntarme cómo reaccionamos los médicos ante las circunstancias hostiles a veces del ejercicio profesional. ¿Por qué nos fijamos tanto en la enfermedad y le dedicamos menos tiempo al enfermo, a sus inquietudes, a sus valores, a sus preferencias? ¿Qué siente el médico cuando está al otro lado de la mesa o tal vez en la cama, cuando no es médico, sino enfermo, paciente? Para contestar a estas y tal vez otras preguntas, vamos a analizar la relación médico-paciente en 4 puntos, como a modo de guión. Empezaremos con la definición de la relación médico-paciente a modo de marco general. El segundo punto, la historia de la relación médico-paciente. En el punto 3, la situación actual. Y en el 4 les propondré 2 ideas con la intención de mejorar la relación médico-paciente que enseñamos en esta facultad. Comencemos con la definición. Definir la relación médico-paciente no es sencillo, pero vamos a procurar una definición en la que todos nos sintamos confortables. Decía don Gregorio Marañón que el instrumento esencial del ejercicio clínico es la silla, una silla para sentarse.
Esta imagen nos la ha ofrecido don Carlos Diracheta, que en su blog nos ofrece esta imagen del primer retrato de Marañón y su silla. Fue tomada hacia los años 30 del siglo XX y Marañón aparece con gorro y bata blanca y mira una silla sencilla de Enea. Está rodeado de colaboradores y discípulos con la compostura propia de aquella época. Posiblemente Marañón invocaba la utilidad de la silla porque, no nos engañemos, los humanos somos muy delicaditos. Tenemos que vivir a 37 grados, pH 740, PCO2 35-45, y sin un mínimo de confortabilidad parece difícil entenderse. La mejor definición que yo he encontrado es la que nos ofreció Sir William Osler en este libro, en el que dice: el ejercicio de la profesión médica es la aproximación e interacción entre una persona que posee los conocimientos, las habilidades y las sensibilidades necesarias y otra que padece y sufre la enfermedad y demanda ayuda científica y humana a la primera. Por tanto, la relación médico-paciente es la aproximación entre dos personas, una que posee conocimientos, habilidades y sensibilidades, es decir, los valores, las actitudes y las emociones, y otra, el paciente, que sufre la enfermedad y demanda, fíjense, ayuda científica y humana para el sufrimiento. Y la pregunta es este tipo de aproximación e interacción que ofrecemos los médicos hoy en día a los pacientes que a nosotros se acercan? Porque si la respuesta a esta pregunta es no, o al menos no siempre, tendremos que analizar si existen y si podemos implementar áreas de mejora. El segundo punto de mi exposición es la historia de la relación médico-paciente. Como pueden comprender, no voy a repasar siquiera brevemente cómo ha sido esta historia desde Hipócrates hasta nuestros días, 25 siglos. Yo les recomiendo este libro que en 1964 publicó el profesor Laín Entralgo sobre la relación médico-paciente, su historia y su teoría. Y él menciona lo siguiente: pocas cuestiones hay en la medicina contemporánea tan comentadas como la crisis actual de la relación médico-paciente. Y menciona como causas de esta crisis la socialización de la asistencia, la complejidad del diagnóstico y la importancia de la psicoterapia. Por tanto, la relación médico-paciente siempre ha estado en crisis, que yo más bien diría en evolución, y por tanto siempre de actualidad. ¿Y por qué ha estado esta relación médico-paciente siempre en crisis, o que yo creo más bien en evolución? Verán, Laín menciona que Schwenninger, el médico de Bismarck, solía decir: cuando veo a un enfermo, él y yo estamos como en una isla desierta. Y Laín apostilla: nada más falso, porque la enfermedad y el tratamiento del paciente se hallan incardinados en la sociedad a la que pertenecen. Y esta es la primera realidad que todos debemos aceptar. La relación médico-paciente ha sido, es y será siempre cambiante, mutable, porque la sociedad en la que ambos están incardinados, en la que ambos pertenecen, dista mucho de ser una isla. También esa sociedad ha sido, es y será cambiante siempre. Me parece que me he puesto muy serio con esto de la sociedad cambiante. Y yo, si hay algo que me gusta, es ver el auditorio que sonríe, especialmente mi mujer, a quien tanto debo. Por eso las siguientes imágenes voy a procurar que sean algo más amables. Esta foto nos muestra al príncipe Juan Carlos en su examen de gimnasia de sexto de bachillerato. Era el año 1954 y, como ven, se examinaba con camisa blanca, con corbata y con pantalón, como debía ser. Y esta otra foto fue tomada en Vizcaya hace unos días. No cabe duda que las mujeres son multitarea. Y para nosotros los hombres, especialmente para mí, es muy difícil saber si esta joven hace gimnasia y estiramientos y a la vez maneja el móvil, o bien teclea el móvil y también es capaz de hacer estiramientos y gimnasia. La realidad es que entre estas dos fechas solo han pasado 65 años.
Fíjense lo que supone con respecto a 25 siglos, la evolución de la sociedad en las últimas décadas. La relación médico-paciente en el siglo XX ha evolucionado de un paternalismo científico a un modelo de decisiones compartidas, que yo entiendo debe hacerse con miramientos. Y miramientos es una palabra que significa mirar por los otros, fijarnos en cómo son y qué necesitan los que comparten con nosotros este planeta sin luz. Miramientos conlleva una actitud ética muy profunda, porque es la raíz del concepto empatía, sentir con el otro, del que les hablaré en unos minutos. La revolución industrial de los siglos XIX y XX nos ofrecieron tres inmensos logros. Uno, el surgimiento de las especialidades médicas, la arborización de la medicina. Dos, el acceso universal a los servicios sanitarios. Y tres, el concepto de la dignidad de la persona, su autonomía. La arborización de la medicina y la creación de unidades multidisciplinares ha condicionado en los médicos zonas de confort profesional, que yo entiendo que tiene su parte negativa. Y la seguridad social ha determinado, de una parte, la gestión pública de la sanidad y, de otra, la funcionarización de los médicos, con sus ventajas y sus... Pero en el anverso de la moneda debemos considerar lo siguiente. ¿Cuántos beneficios médicos se han derivado de la superespecialización? Pensemos por un instante en los trasplantes, en la neonatología, en los cuidados de la UBI pediátrico, los avances de la obstetricia y los cuidados fetales, la neurocirugía dirigida por navegador, los tratamientos oncológicos. En segundo lugar, ¿cuántos beneficios sociales podemos enumerar como consecuencia de la gestión pública de los servicios de salud? Todo esto nos lleva al punto 3 de mi exposición, la situación actual de la relación médico-paciente. Les confieso que no he encontrado un estudio sólido que responda a la pregunta ¿cómo es hoy la relación médico-paciente? Esta pregunta no es fácil de contestar porque tiene muchas derivadas. Pero si aceptamos que el elemento esencial de toda relación interpersonal es la confianza, entonces sí podemos conocer el estado actual de la relación médico-paciente en nuestro entorno. Verán, esta figura nos muestra el porcentaje de ciudadanos en España que considera que el desempeño profesional de varios colectivos merece la calificación de aprobado en los años 2012 a 2016, 5 años. Con los investigadores científicos, los médicos de la sanidad pública merecen la aprobación de más del 90% de los encuestados. Le siguen la Policía y la Guardia Civil con notas destacadas. Y después, ya a cierta distancia, los funcionarios. A continuación, con porcentajes de aprobación decrecientes, hasta 6 colectivos profesionales. Definitivamente, esta pregunta no es fácil de contestar. Pero si nos ponemos un traje de ingeniero, entonces veremos la pregunta desde otra óptica. Verán por qué digo lo del traje de ingeniero. Un vaso de agua lleno hasta la mitad, nosotros lo vemos medio lleno o medio vacío. Pero un ingeniero siempre lo ve lleno. Lo ve lleno porque la mitad tiene agua y la mitad tiene aire. Por eso, si nos ponemos el traje de ingeniero, podemos analizar hasta 4 elementos que determinan la relación médico-paciente. Un trabajo a realizar, sus circunstancias, el médico y el paciente. Comencemos por el trabajo a realizar. Hoy debemos ejercer una ciencia sembrada de incertidumbre, con sobrecarga de información, gran variabilidad clínica, demanda de salud creciente, pero con recursos limitados. Nuestras propuestas diagnósticas y terapéuticas deben estar fundamentadas en datos científicos, en evidencias, y debemos procurar un equilibrio entre lo posible, lo deseable
y lo apropiado. Y todo ello debemos hacerlo con medios informáticos que persiguen la mayor eficiencia y que no deben interferir con los valores y preferencias del enfermo. Ahí es nada. El término medicina personalizada alude al ejercicio clínico que fundamenta sus decisiones en pruebas genéticas. Medicina personalizada, pruebas genéticas, un invento para subrayar la importancia de la genética en las decisiones clínicas. Otros términos que se han acuñado son, por ejemplo, medicina basada en evidencia o en pruebas, o medicina centrada en el paciente. Y uno se pregunta, ¿en algún momento de la historia de la medicina, fue necesario poner apellidos al ejercicio clínico? Cuando se incorporaron, por ejemplo, las técnicas de imagen, o dispusimos de los estudios microbiológicos y del antibiograma, que sin duda nos han ofrecido un diagnóstico y un tratamiento más personalizado. El segundo elemento de la relación médico-paciente son las circunstancias. ¿Y cuántas veces nos escudamos en las circunstancias para justificar nuestra conducta? Porque las circunstancias, nuestras circunstancias, nunca deciden. Son estas el dilema sobre el cual nosotros debemos decidirnos. Decía Ortega, ningún suceso posee la fuerza necesaria para ser causa de nuestra acción o pensamiento. Siempre se puede elegir hacer o pensar otra cosa. Laín hablaba de 4 elementos esenciales para cualquier actividad: tiempo, voluntad, concentración y compostura. Compostura es una palabra que aparece en el Quijote para ayudarnos a eso tan complejo que son las relaciones interpersonales. El tiempo es una de las circunstancias más limitantes de la relación médico-paciente y nunca antes había sido tan escaso. El tiempo está determinado por los objetivos de la gestión sanitaria, que esencialmente persigue la eficiencia. Los objetivos asistenciales están generando despersonalización, porque la opinión y la experiencia no se consideran y por el que el acto médico es esencialmente técnico. La medicina se ha convertido en una tecnociencia. Y como si de la reparación de cualquier instrumento mecánico, como un ordenador, un coche, un electrodoméstico, se tratara, en este caso el cuerpo humano. La despersonalización produce el síndrome de burnout o de agotamiento psicobiológico, que se identifica por 3 características: desinterés por el enfermo, cansancio emocional y falta de realización. Y hemos llegado a un punto en el que se ha cuestionado la ética de la gestión sanitaria, en base a 3 argumentos: criterios economicistas que priman la cantidad, pero no la calidad; la escasa participación de los profesionales en las decisiones; y objetivos asistenciales desfasados, porque no consideran ni la cronicidad ni la continuidad asistencial. Por tanto, nos debemos preguntar, ¿son eficientes los objetivos asistenciales que nos plantean hoy en día los gestores de la sanidad pública? Veamos ahora quiénes son los médicos y los pacientes, las 2 patas delanteras de la silla que proponía don Gregorio Marañón. Verán, yo atiendo enfermos de 14 años hasta 102 años, que es la paciente más longeva que sigo en mi consulta. Y la pregunta es, ¿debo tratar por igual al adolescente y a la persona centenaria? Pues sí y no, depende. Depende es un concepto que trato de imbuir a los alumnos de tercero. Y no sé si alguno me llamaba el profesor depende. La realidad es que al final me regalaron una jarra para beber café que ponía depende. Y creo que es un concepto que en tercero es muy importante implantar, porque en la vida casi todo depende. Pues sí debo de tratarles igual, porque en cuanto a su anatomía poseen órganos y aparatos muy similares, y la patología es única, pero no en cuanto a que pertenecen a culturas muy diferentes. Y por tanto su sufrimiento, el padecer, el dolor que lleva aparejado a toda enfermedad, a la patología,
probablemente también es muy distinto. ¿Y cuántos tipos de médicos y de enfermos conviven hoy en día en nuestra sociedad? Pues verán, en España hoy en día convivimos hasta 5 generaciones de seres humanos que nos creemos importantes y que, como decía el novelista inglés William Boyd, somos descendientes del mono que habita un pequeño planeta que da vueltas alrededor de una estrella insignificante. Esta tabla recoge las características de las 5 generaciones de personas que conviven en España, clasificados por su fecha de nacimiento. En primer lugar, la generación T, o la generación silenciosa. Nacieron al final de la Segunda Guerra Mundial y ahora tienen más de 70 años. La segunda es la de los baby boomers. La generación BB, nacidos entre el 45 y el 65, la generación de muchos de nosotros. Somos hijos de la generación T y tenemos entre 50 y 70 años. Esta es una paciente prototípica de la generación silenciosa con uno de los médicos baby boomer. La tercera generación es la denominada generación X, nacidos entre el 66 y el 80. Ahora tienen entre 35 y 50 años y deben su nombre al escritor canadiense Coupland y a su novela Generación X, publicada en el 91, sobre los jóvenes adultos de finales de los 80. Este es un médico de la generación X. La cuarta son los llamados millennials, la generación del milenio, la generación Y, tras la generación X. Nacieron entre el 81 y el 95 y por tanto ahora tienen entre 25 y 35 años. Son los residentes y médicos adjuntos jóvenes actuales, muchos con contratos temporales. Este es un médico de la generación Y, de los millennials. Por último, la generación Z, nacidos entre el 96 y el 2005, tienen menos de 25 años. Pero, como todos, madurarán, envejecerán y se morirán, como todos. De manera que no tenemos que tenerles envidia por su juventud. Son los adolescentes y adultos jóvenes de ahora, la mayoría de los 248 alumnos que esta tarde se van a graduar. Por cierto, el 67% de los 248 serán doctoras. Más o menos la proporción de esta fotografía. A la izquierda pueden ver algunas variables que diferencian estas 5 generaciones. No voy a entrar en detalle, pero permítanme que me centre en 2 variables nada más. La comunicación y la forma de escuchar música en su juventud. La generación T, la silenciosa, se comunicaba por carta o escuchaban música con radio o vinilos. Nosotros, los de nuestra generación, los baby boomers, hablábamos por teléfono fijo, alámbrico, y escuchábamos música en vinilos, como por ejemplo este de los Beatles, Help, o este de Frank Sinatra, ¿quién no lo recuerda? Luego te lo regalo, Javier. Pero también escuchábamos música en casetes, como por ejemplo esta de Serrat, En Tránsito, o de Bárbara Streisand, ¿quién no la recuerda? O de Pardo por la música, Juan Pardo. La generación X descubrió el CD y el vídeo y se comunicaba mediante Internet, ya teléfono móvil, SMS. La generación Y utiliza redes sociales y Spotify. Y la Z se comunica mediante bloggers y escucha música mediante el móvil inteligente y les encantan las pantallas. Incluso aprender ecografía gracias a las pantallas. En suma, ¿cómo es hoy la relación médico-paciente? Pues yo diría que es muy compleja, extraordinariamente compleja, por un cúmulo de circunstancias, las 4 esenciales, las que tienen en pantalla. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esa relación médico-paciente? Miren ustedes, el elemento esencial de cualquier relación es la confianza. ¿Y cómo podemos generar confianza en el tiempo disponible y sin miramientos?
Yo les decía que voy a compartir con ustedes lo que es mi experiencia clínica de 43 años. Compartirla, nada más. No pretendo absolutamente ser referente de nada. ¿Y yo qué hago? Pues me acojo a dos referencias. Una es de Rosa Montero, que en uno de esos artículos titulado Ganarse la vida decía: los humanos somos juguetes del azar. No tenemos ningún control sobre lo que nos sucede. Empezando por el cuerpo, la familia, la sociedad que nos han tocado para vivir. Pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Siempre existe un margen de elección, aunque sea ínfimo, y con esa decisión nos labramos nuestro destino. La segunda referencia es de mi amigo, el doctor Francisco García Fernández, que también tiene escrito: la confianza, como los grandes valores intrínsecos, se quedan en eso, si no se ponen ladrillos a diario. Y los ladrillos asientan mal sobre el terciopelo. Hay que untarse las manos de cal y de cemento para que la confianza sea perdurable y no se derrumbe con el primer ventarrón del otoño. Porque la confianza, seamos conscientes de esto, sube por la escalera, pero baja en ascensor. Y la confianza se construye con la adquisición, con el cultivo de dos competencias: la competencia técnica y la competencia emocional. La competencia técnica se ocupa de la enfermedad, de la patología, y la competencia emocional atiende al sufrimiento, siempre asociado a la enfermedad. En la definición de Osler se alude a la persona que padece y sufre, por lo que demanda ayuda científica y humana. Y nosotros, gracias a la competencia técnica, atendemos a la enfermedad. Y gracias a atender a la competencia emocional, al sufrimiento, atendemos a las emociones del enfermo. Y yo prefiero denominar la competencia emocional, no humana, porque ambas, tanto la competencia técnica como la emocional, son humanas. Llegamos así al cuarto punto, cómo la competencia técnica se puede mantener en el tiempo con acreditación periódica y la competencia emocional desarrollando la empatía de la que les hablaré seguidamente. Por último, algunas propuestas para mejorar, dos propuestas muy sucintas. Pienso que en el seno de este movimiento hipocrático sería de interés conocer cómo son las relaciones actuales de los médicos con los pacientes, en función del ámbito asistencial, la especialidad, el lugar geográfico. En esta Facultad de Medicina disponemos de una unidad de habilidades clínicas, de profesores de Historia de la Medicina, de Bioética y departamentos clínicos de Obstetricia, de Medicina, de Psiquiatría, de Pediatría, y también el Departamento de Epidemiología y de Salud Pública, con el profesor José Ramón Vanegas, con quien tengo una vinculación muy profunda. Porque, como decía Julián Marías de su maestro, el profesor Ortega, no por mera admiración o por un acto de fe, sino por la evidencia reiterada de la sustancial verdad de su doctrina, de sus enseñanzas y de su ejemplo. La segunda propuesta que dirijo a esta facultad es la implantación de un módulo docente con un énfasis especial en la competencia emocional, en la empatía, sentir con el otro. ¿Y cómo se explica el concepto de empatía? Verán, Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un conquistador español del siglo XVI. Vivió unas aventuras apasionantes. Descubrió el río Mississippi, llegó a ser chamán de una tribu y cuando murió le enterraron con el mayor honor que uno pueda imaginar. Desviaron el lecho de un río, le dieron sepultura y después volvieron a rectificar el curso natural del río, de forma que las aguas resbalaban sobre su tumba. Cabeza de Vaca escribió un libro titulado Naufragios y comentarios, tal vez porque el hombre naufragaba cada 2 por 3.
En una de las historias que cuenta, siempre rodeado de una selva increíble, él y un grupo de españoles avanzan por los rápidos de un río con una balsa muy precaria, unos troncos atados a toda prisa por miedo a las tribus caníbales que supuestamente vivían en las márgenes del río y cuya ferocidad habían magnificado. En un momento de la navegación llegan a unos rompientes, la balsa choca contra unas rocas y se deshace. Vamos, que naufragan como de costumbre. 2 o 3 se ahogan ahí mismo y el resto llegan a la orilla destrozados, arrastrándose por la arena. Y cuando se quedan allí tumbados, exhaustos, intentando recuperar el aliento, se abre la selva y aparecen los caníbales. Los náufragos se miran entre ellos, están ya tan agotados que todo les da igual. Sienten que su final es inmediato y se echan a llorar. Cuando llevan así un rato, Cabeza de Vaca levanta la mirada y ve que los caníbales se han puesto en cuclillas. Forman un semicírculo a su alrededor, les están mirando y también lloran. Y yo les decía a mis alumnos de tercero, esto es empatía. Bien, hasta aquí los 4 puntos que resumen mi intervención, con las 2 propuestas que ojalá no se queden en eso y alguien ponga ladrillos a diario. Porque si conseguimos que el sufrimiento, que el mundo de las emociones tenga la misma consideración que el mundo de la enfermedad, entonces no solamente estaremos formando buenos médicos, también estaremos formando médicos buenos. Y formaremos médicos buenos si nosotros preguntamos, si damos ejemplo preguntando y si enseñamos a preguntar. ¿Qué historia le empuja? ¿Qué rabia le ronda? ¿Qué envidia le apresa? ¿Qué miedo le para? ¿Qué pena lo envuelve? ¿Qué abrazo le falta? Muchas gracias por su atención.